Bienvenidos a este espacio de reflexión marcado en este día por una mujer. Llevábamos bastante tiempo sin presentar algún personaje bíblico sobre la mujer. Si quieres más información sobre estos espacios, están disponibles en personajesbiblicos.com. Ahí podrás encontrar diferentes personajes por temáticas, por nombres, por Antiguo, por Nuevo Testamento, por reyes de la Biblia, por profetas. Ahí incluiremos a la siguiente mujer. Se habla muy poco de ella, pero tuvo una función muy especial en la historia de Israel. Es una mujer que poco se menciona en reflexiones, se menciona poco en estudios bíblicos. Cuesta incluso en muchas ocasiones saber su nombre, pero es una mujer especial. Y no solo una mujer especial, una madre especial. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el aprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Hebreos capítulo 11, versículo 23. En el libro de Éxodo capítulo 2, versículo 1, leemos lo siguiente. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que le concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle mucho tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la horquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: «De los niños de los hebreos es este». Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: «¿Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño?». La hija de Faraón respondió: «Ve». Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: «Lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré». Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: «Porque de las aguas lo saqué». Esta es la historia de una madre, la madre de Moisés. Y si te preguntara ahora mismo, ¿sabes el nombre de la madre de Moisés? Seguramente muchos de los que estáis escuchando la reflexión diríais: pues no, la verdad que no sé el nombre de la madre de Moisés. El nombre de esta mujer, de esta madre, es Jocabed. Este es un mensaje para mujeres. No digo que los hombres no escuchen la reflexión, claro que sí, porque todo lo que dice la palabra de Dios se puede aplicar para hombre y para mujer. Pero este es un mensaje para mujeres. Y vamos a ir un poco más allá. Es un mensaje para madres. Y aquí también podemos incluir al padre. ¿Qué sentiríais si estuvieras, por ejemplo, la madre, la mujer embarazada, y el presidente o el gobernante de tu país decretara que cada niño, es decir, los varones que nazcan, debían ser tirados al río como si fuera basura? ¿Qué sentiríais? Eso es lo que sintió Jocabed, la madre de Moisés. Por eso, cuando tuvo el hijo, tuvo que ponerlo en una cesta y echarla al río, por el edicto del faraón. Éxodo capítulo 1, verso 22.
El faraón, por su parte, dio esta orden a todo su pueblo: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas, déjenlas con vida. Podríamos decir que ese fue el aborto de esa época. Era una manera de matar a los niños. Pero no solo era una manera de matar a los niños. Era una manera de que Egipto no tuviera rivales, no tuviera enemigos. Matas a los niños cuando crezcan. ¿Qué ejército va a ponerse frente a los egipcios? Ninguno, no hay hombres. Era un aborto masivo de niños, de varones, porque como hemos leído, a las niñas las tenían que dejar vivir. Esta es la orden que dio Faraón, y en el capítulo 2 que hemos leído se inicia con un mensaje que a mí me emociona. Empezó el capítulo 2 con una boda. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Es curioso que la palabra de Dios dice que el niño era hermoso. Un hermoso niño había nacido. En los versículos 3 al 10 vemos que la mujer tomó un gran riesgo y escondió al niño, pero al pasar los primeros 3 meses se dio cuenta que no podía esconderlo más. Ahora sucedió algo increíble. Dios le dio la oportunidad de criar a su hijo, y a Moisés el ser enseñado por su propia madre. A pesar de las circunstancias, la mujer pudo criar a su hijo. La madre de Moisés se llamaba Jocabet. Éxodo capítulo 6, verso 20. Amirán, que vivió 137 años, se casó con su tía Jocabet, la cual le dio 2 hijos, Aarón y Moisés. Ahí tenemos el nombre de la madre de Moisés, de Aarón y de Miriam, o de María. La pregunta es, ¿cómo le hizo Jocabet para estar con su hijo? ¿Cómo lo hizo? De acuerdo a la carta de Hebreos, ella tuvo que renunciar a ser su madre. Y esto fue un impacto. Esto es un impacto para nuestra sociedad. ¿O no? Porque nuestra sociedad últimamente, con los vientres de alquiler, con el tema del aborto y con otras leyes, qué impacto, ¿verdad? Tuvo que renunciar a su hijo, tuvo que renunciar a ser madre. ¿Por qué Jocabet fue una gran madre? ¿Cómo es que pudo levantar a un niño como Moisés? Dice la palabra que ella enseñó a Moisés a poner su confianza en Dios. De eso se trata la fe. En el versículo 23 la Biblia dice que sus padres, madre incluida, no tuvieron miedo del edicto del rey. Es decir, que los padres, y la madre en este caso, le enseñó a Moisés con el ejemplo. Cuando pasaron los primeros 3 meses en la vida de Moisés, lo colocó en el río, donde los bebés debían de ser tirados. Ahí se aseguró que él tuviera un futuro. Se aseguró que él estuviera en las manos de la hija de Faraón. A esto se le llama fe, pero sobre todo confianza en Dios. Como solemos decir aquí en España, agarró el toro por los cuernos. Enfrentó lo que se debía interpretar como su miedo en directo y llevó al niño al palacio de Faraón. ¿Por qué? Porque su fe era más grande que su temor. Su confianza estaba puesta en Dios. Me imagino a Moisés, cuando hubo de enfrentar situaciones de crisis, haber dicho: mi madre no tenía miedo en estas circunstancias. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: el Señor es mi fortaleza, Él es mi ayuda, no temeré de nada ni de nadie? ¿Cuántos lo pueden decir? Esta mujer no temía a la ley de Faraón.
Ella temía a Dios. Confiaba en Dios. Su confianza, su fe estaba puesta en Dios. Necesitamos mujeres, madres que sean, nunca mejor dicho, mujeres de fe. Mensaje para padres. ¿Estáis enseñando a vuestros hijos a poner su confianza en Dios? ¿Haces que tus hijos pongan sus cargas, sus preocupaciones, sus temores, sus quejas, toda situación difícil en las manos de Dios? ¿Tus hijos están caminando por fe? ¿Están confiando en el Señor? Es una pregunta que seguramente los padres tienen que responder. Instruye al niño, al joven, en los caminos del Señor cuando es niño. Y ya cuando sea adulto, cuando sea mayor, no se apartará de ellos. Jocabed enseñó a Moisés a tener convicciones firmes. Y cuando nuestra sociedad hoy habla de muerte, habla de aborto, habla de asesinar a niños, a bebés, hoy el mensaje va directo para esas madres, para esas mujeres que quieren tener hijos y los quieren criar. Jocabed enseña a Moisés a tener convicciones firmes, principios. Cuando Moisés vino a ser un hombre, dice la Biblia que rechazó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Si Moisés hubiera permitido llamarse hijo de Faraón, entonces le habría dado la espalda a su familia, a su nación, a Dios. Moisés rechazó hacer esto. Dejó la gloria del palacio, dejó a un lado los beneficios de ser un príncipe de Egipto para vivir en el desierto, para vivir rodeado de ovejas. En palacio, bien perfumado, bien maquillado, con buenos trajes, en el desierto quemado, sin protección solar, oliendo a ovejas, a cabras. Moisés rechazó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Seguramente fue porque su madre le enseñó convicciones firmes. Su madre, Jocabed, era una mujer de creencias firmes. Y podemos ver en nuestra cultura actual que muchos niños están creciendo sin convicciones. Hace poquito leíamos una encuesta donde se revela que cada vez los niños empiezan a ser adictos a las drogas a menor edad. Esto sucede en muchos países. Quizás en España esas estadísticas no están bien reflejadas o no se puedan apreciar. Quizás porque a lo mejor esos jóvenes a esas edades no empiezan con las drogas, sí que empiezan con el alcohol, con el tabaco. Pero estas estadísticas sí que son reales en América Latina. Ya los niños empiezan a ser adictos a las drogas. Seguramente en países de América Latina al famoso pegamento. Las chicas se embarazan antes de tiempo a partir de los 11 años y ya con la ley del aborto, ya con esa ley que se está promoviendo, sobre todo aquí en España, esa niña, sin pedir permiso a sus padres, puede abortar libremente. Esa niña, incluso, puede tener relaciones sexuales con otras personas libremente. Nuestros niños, nuestros hijos están creciendo sin convicciones. Y en muchos casos es porque sus padres están ausentes. Es muy probable que muchos niños se críen solo en las calles porque no han tenido la figura de un padre o una madre. En la ONG Remar tenemos muchos casos en muchos países de América Latina, del continente africano. Muchas madres que han abandonado a sus hijos, los han dejado en las puertas de nuestros centros. Los han abandonado en basureros. Muchos de estos niños crecen sin convicciones y en muchos casos es porque esos padres están ausentes. Por lo tanto, no hay convicciones que aprender, no hay quien les enseñe. Esos niños que son abandonados, que han sido maltratados en el hogar, se hacen insensibles al mal.
La línea entre lo bueno y lo malo no se ve. Los niños hoy en día en nuestra sociedad son enseñados con la idea de la inmoralidad. Y los padres se mantienen al margen. Creen estar muy modernos cuando permiten a sus hijos a poca edad, a pequeña edad, acceder a Internet. No hay absolutos morales. Tenemos una cuña publicitaria en Radio Solidaria que hablamos de que los niños tengan cuidado a la hora de estar en Internet, a la hora de visitar páginas web. Porque hay muchos hombres que les están observando y los manipulan para que envíen fotos, vídeos. Hay esperanza para tus hijos. Si tú eres padre, si tú eres madre, hay esperanza para tu hijo. Tus convicciones tienen que ser bíblicas, a la luz de la palabra de Dios. Padre, madre que nos estáis escuchando, diga no a las maldiciones, diga no al sexo ilícito, diga no a las drogas, diga no a la falta de respeto, a las películas que hoy en día los más pequeños pueden ver. Diga no al acceso a Internet sin control. Los que son padres deben enseñar a sus hijos el amor de Dios, a confiar en su palabra, a orar. Eso es lo que hizo Jocabed. Le enseñó a Moisés a tomar decisiones correctas. Moisés tuvo una clara decisión. Él prefirió el sufrimiento y la aflicción haciendo el bien a disfrutar de los placeres del pecado haciendo el mal. De palacio a desierto. Y Moisés tomó una decisión sabia. Esa decisión vino marcada porque vio cómo los egipcios maltrataban, azotaban al pueblo de Israel, esclavizándolos con el látigo. Y vio cómo un soldado golpeaba a un israelita. ¿Y qué hizo Moisés? Defendió a ese israelita, pero usó el asesinato como defensa. Y a raíz de todo eso, Moisés tiene que huir. Los niños deben aprender a tomar decisiones sabias. Y Moisés, lo creamos o no, tomó una decisión sabia, no de matar al egipcio, no confundamos las cosas, sino de renunciar a vivir en palacio por vivir en el desierto, guiado por Dios. De esto hemos hablado hace unas semanas atrás. Dios forja guerreros, hombres y mujeres, en el desierto. La mayoría de los hombres y las mujeres que menciona la palabra de Dios en el Antiguo Testamento fueron forjados en el desierto. Ese es el lugar donde nadie quiere estar. Pero es un lugar de aprendizaje, es un lugar de prueba, es un lugar donde el Señor trata con tu vida. Qué bueno que los padres puedan enseñar a los hijos que sus decisiones deben estar basadas en la palabra de Dios. La Biblia no es una cajita con tarjeta de sugerencias. Es autoridad de los padres que los hijos tomen decisiones basadas en la palabra de Dios. Que no sean decisiones basadas en lo que dicen los amigos, en lo que dice la televisión, en lo que dicen los suegros. Nunca dirijas tu vida con base en sentimientos. Los sentimientos te traicionan. Enséñales a tus hijos que la decisión más importante en su vida es aceptar a Jesús como el Rey y el Señor de sus vidas. La salvación es una decisión y es personal. Tu madre, tu padre no puede salvar a tu hijo. Y estamos hablando de la parte espiritual. Es una decisión que tu hijo tendrá que tomar. Tú le puedes predicar el Evangelio, hablar de Jesús, pero ya es una decisión personal del hijo que acepte o no a Jesús como Rey y Señor de su vida. Si tus hijos no toman pronto esta decisión, cuando sean más grandes será más difícil. Hay muchos padres que no les han predicado la palabra a sus hijos y cuando han cumplido la mayoría de edad han abandonado, han decidido vivir conforme a lo que ofrece el mundo. Ese es un error de los padres. Los padres tienen que dirigir a sus hijos en los principios que dice que establece la palabra de Dios. Y eso es lo que hizo esta mujer, Jocabed.
Enseña a tus hijos a tomar decisiones que traigan consecuencias perdurables en el futuro. Por supuesto, tomar decisiones sabias. Si Moisés no hubiera elegido correctamente, seguramente habría sido uno de los generales de Faraón que habría perseguido al pueblo de Israel a su salida de Egipto. Como la película que presentó Christian Bale hace unos años atrás. Qué despropósito de película. Presentando a un Moisés sanguinario, Veías la película y tú decías, pero esto no lo dice la palabra de Dios, igual que la película de Noé. Cómo el hombre intenta manipular lo que dice la palabra de Dios. Yo los primeros 10 minutos de la película de Noé y de Moisés, dije, ¿esto qué es? ¿Qué dos películas más malas? ¡Qué aberración! Pues seguramente Moisés, si hubiera elegido incorrectamente, pues ahora mismo, en ese momento hubiera sido uno de los líderes de Faraón. Pero él escogió correctamente, sabiamente. Padre, madre, que nos estás escuchando, enseña a tus hijos que el tomar buenas decisiones a veces implica sacrificios. Por ejemplo, sabes que tu hijo a lo mejor tiene amistades que no son buenas. Tienes que enseñarle a tu hijo que hay que cortar con esas amistades. Es un sacrificio renunciar a tener amigos, pero es una buena decisión. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu hijo crece conforme a cómo están creciendo esas personas o esos niños que son inconversos. Hacer decisiones correctas a veces nos va a llevar a perder amistades, dinero, una mejor posición, un novio, popularidad. Lo bueno que Dios es justo. Y cuando sufrimos por la justicia, Dios siempre hace su justicia. Dios siempre actúa con justicia. Qué bueno que los padres sean ejemplo para sus hijos. Jocabed le enseñó a Moisés a tener una visión clara de la vida. Moisés pudo tener tesoros ahora y sufrimiento después, o sufrimiento ahora y el premio después. Moisés lo tenía claro, tenía visión, miró hacia el futuro, tomó la mejor decisión. Decidió seguir a Dios. Madres que estáis escuchando esta reflexión y padres, ahora tienen la oportunidad de enseñarle a vuestros hijos a no vivir para el momento, sino a mirar hacia el futuro. Porque las decisiones que tomamos ahora tienen una repercusión en el futuro. Enséñales con tu ejemplo. Jocabed nos da una lección, pero da una lección sobre todo a los padres. Yo no soy padre, pero me gustaría serlo, por supuesto. Y está claro que yo voy a enseñar a mis hijos en lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero aprender de Jocabed. Yo quiero aprender de esos padres que tenemos en la palabra de Dios, que enseñaron a sus hijos a tomar decisiones sabias, correctas. Esto es lo que nos compartía Ramón Ubillos hace unas semanas atrás en uno de los programas aquí en Radio Solidaria. Las consecuencias de las decisiones. Jocabed enseñó a Moisés, le instruyó. Qué bueno que los padres hagan así con los hijos, les instruyan, les hablen la palabra de Dios, les enseñen a orar, les enseñen a leer la Biblia, les enseñen a tener principios. ¿Qué es lo que está perdiendo nuestra sociedad hoy en día? Los principios. Principios forjados en la palabra de Dios. Jocabed se menciona poco en la Biblia, pero tuvo una trascendencia súper importante en la historia de Israel. Jocabed fue la madre del libertador de Israel. Tantos años sirviendo como esclavo en Egipto, y Moisés, criado por su madre Jocabed, dirigido por Dios, liberó a la nación. Esta mujer en este día nos da una lección importante a nosotros. Como te decía, es un mensaje para padres, pero es que este mensaje también lo podemos aplicar a nuestra vida. Siendo solteros,
siendo hijos. Este es un mensaje para todos. Qué bueno que entre nosotros, en el ministerio, en la iglesia, en la familia, tengamos mujeres, hombres como Jocabed, que enseñan a sus hijos desde que son pequeños en las cosas de Dios. Y ya cuando son mayores, pues no se apartan. Instruye a tus hijos, como lo hizo Jocabed con Moisés. Este es el mensaje. Esta es la palabra. Puedes dejar tu reflexión, tu comentario al respecto, con total libertad. Y si en algo me he equivocado, lo siento, puedes corregirme. Comparte el vídeo, comparte la reflexión. Y recuerda, seamos como Jocabed.